Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas en Cristo? En, en este día, de manera especial, quiero compartir con ustedes, quiero hacerles una pregunta. Y a través de la pregunta vamos a ir descubriendo el tema de hoy. La pregunta es, ¿debo cuidar mi salvación con temor y temblor para no perderla? ¿Puedo perder la salvación si no me ocupo de ella con temor y temblor? La verdad es que recientemente leí en la plataforma de Facebook estas frases, como por ejemplo, Señor, ayúdame a vivir de tal manera que si Cristo llegara hoy estaría seguro que me iría con Él. Esta frase sin duda encierra la desconcertante idea de que la salvación la podemos perder. ¿Cuán importante es que un creyente esté seguro de su salvación? Seguro de su nuevo nacimiento y sobre todo seguro de que Dios es quien le ha otorgado esa salvación. Se la ha regalado por gracia y al no haberla ganado tampoco la puede perder. Son conjeturas lógicas. Entonces, ¿dónde surge la idea de perder la salvación según esta frase o esta pregunta que leíamos al principio? Creo que surge del concepto de que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, para no perder la salvación hay que estar en santidad, es decir, sin pecado. Pues ya sea que nos sorprenda la muerte o que Jesús venga por segunda vez, entonces estaremos preparados. De lo contrario, el pecado impedirá que me salve y me iré a una eternidad sin Cristo. Esto encierra una serie de falsos conceptos doctrinales sobre la salvación, el pecado, la preservación de los santos por parte del Espíritu Santo, la salvación por gracia y por último el sentido común. Vamos a intentar explicar uno de los muchos pasajes de la Biblia que son mal interpretados y su lectura ligera pareciera decir que en verdad podemos perder la salvación por no ocuparme de ella. Estamos hablando o refiriéndonos a ese pasaje de Filipenses 2:12. Lo leo porque lo tengo aquí en pantalla. Tengo todos los pasajes que voy a compartir con ustedes en pantalla para tener un estudio un poquito más rápido. Por tanto, dice el apóstol San Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una lectura ligera, estimados, acompañada de una eisegesis, nos puede llevar a la falsa conclusión de que la salvación se pierde si no nos ocupamos en cuidarla. ¿Qué es eisegesis? Usted se puede preguntar qué es ese término eisegesis. La eisegesis es introducir un concepto o idea en un texto, como el que estamos analizando, o contexto de la Biblia donde no lo hay. Por ejemplo, en este pasaje de Filipenses 1:2, en ningún momento se habla de la posibilidad de perder la salvación. Pero si vamos con esa idea preconcebida, es probable que una lectura ligera nos lleve a concluir esa falacia teológica, sobre todo si lo usamos fuera de su contexto. Veamos otras versiones de la Biblia. Recuerde que debemos considerar la recomendación de que cuando un texto es traducido en diferentes maneras en varias versiones, es porque merece atención analizarlo en su idioma original. En cambio, si la mayoría de versiones traduce lo mismo, es muy probable que la traducción sea lo más cercano a lo que se quiso decir en el original y no requerirá demasiado análisis gramático literal. La Reina Valera del 2015 dice, de modo que, aquí está, lo leo, amados míos, así como han obedecido siempre, dice Pablo, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temor. Es que se trae una nota que indica que la palabra ocúpense puede ser sustituida por
esfuércense. ¿Ok? Una llave entre paréntesis ahí. La nueva versión internacional o NBI dice lo siguiente. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Otro sentido. La nueva traducción viviente nos dice, queridos amigos, dice Pablo, siempre siguiendo mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¡Wow! Cambia el sentido. Cambia esta traducción, la traducción viviente, la nueva traducción viviente, cambia el sentido. Biblia textual. Por tanto, amados niños, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Está muy fuerte, así que lo voy a bajar un poquitito. Fíjense que al leer las diferentes traducciones nos vamos dando cuenta que es importante al momento de hacer una exégesis, no una eisegesis, como lo explicábamos más arriba. La verdad que no se trata de errores de traducción por parte de los eruditos traductores, los que acabamos de leer, esas 4 versiones, la Reina Valera, la NBI, la nueva traducción viviente y la Biblia textual. Lo que pasa, estimado, es que estos textos y la Biblia en general necesita ser interpretada en su contexto para no concluir en afirmaciones que ella no enseña. Hay 3 términos que le preocupan o le deben preocupar a todo lector de la Biblia que tiene que perder la salvación. Y a lo mejor usted es uno de ellos. Respecto a este texto, usted debe ocuparse del primero, que es ocupados. Esta palabra lleva la idea de que un cristiano puede dejar de ocuparse en su salvación, es decir, desatenderla, descuidarla. Los otros términos están acompañados, temor y temblor, y no es difícil de concluir que si no tienes temor de cuidarla, la puedes perder a tu salvación, es lo que usted puede concluir. ¿Por qué se tradujo ocupados? Ocupados es el término griego katergasomar. Este término viene a su vez de ergasomai, que significa trabajar, producir, llevar a cabo. Y que al estar compuesto con kata, que significa abajo, enfatiza intensivamente su significado. Por lo tanto, temor y temblor son sinónimos. El primero proviene de la misma palabra que se traduce en castellano por fobia, es decir, un miedo extremo, y según su contexto puede significar miedo y reverencia. Temor significa eso, temblar. Fíjese, ambas palabras nos llevan a tener un sentimiento de consideración y reverencia. Ocuparse, por lo tanto, de la salvación personal en este texto no significa cuidarla de no perderla. Significa llevar una vida en la que se mantiene un vivo testimonio de haber sido salvado. No con el interés de demostrarlo, sino que regocijarnos en vivir una vida digna de un creyente nacido de nuevo. Ocuparse de nuestra salvación, por lo tanto, es un llamado a trascender como luz y sal en nuestra generación, en el lugar que nosotros nos desenvolvemos, en el lugar donde nosotros nos desarrollamos en nuestra vida diaria. ¿Qué dice el contexto de Filipenses 2:2 entonces? No es un texto de soteriología. Soteriología es la doctrina que estudia todo lo que tiene relación con la salvación, es decir, cuál es la responsabilidad del Padre en la salvación, la responsabilidad del Hijo en la salvación, la responsabilidad del Espíritu Santo en la salvación. Todo eso conlleva a analizar lo que es la soteriología, que es el estudio de la salvación en su conjunto general, que es una rama de la teología sistemática. Tampoco es un texto bíblico que podríamos o debiéramos usar para explicar la salvación eterna.
puesto que aquí se trata de la salvación en términos de la vida diaria, que se esperan que tengan todos los cristianos. Se refiere específicamente a quedar libres de contienda y vanagloria. El apóstol San Pablo viene describiendo la vida cristiana que él espera de los filipenses, y que él es la vida que Dios mismo espera que nosotros llevemos. Mire, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 27 al 30, Pablo les dice, y lo leo: solamente que os comportéis de una manera digna del evangelio del Mesías, para que, ya sea que vayas o veas, ya sea que estando ausentes, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del evangelio, en nada intimados por lo que se oponen, por lo cual es para ellos evidente señal de perdición para vosotros, la salvación, y eso de parte de Dios, porque a vosotros os ha sido concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo vosotros el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. Fíjese, nótese el énfasis, estimados, el énfasis en comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo, del Mesías. También Pablo les hace recordar que Dios les ha concedido creer y sufrir por el Mesías. Eso de los cristianos, el llevar una vida digna y piadosa, ahora vemos en los versos más adelante, en un contexto más inmediato, que el apóstol les lleva a un nivel mayor de humildad, que se espera tener y poner como ejemplo a Cristo. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 3 y 5. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino por el de los demás. Considerad esto entre vosotros lo que hubo también en Jesús, el Mesías. El apóstol San Pablo, por lo tanto, enseña que la muerte de Cristo en la cruz es el supremo ejemplo de humildad que el creyente debe seguir en su vida en Cristo. En el contexto de Filipenses 2:12, incluyendo el capítulo 1, que es el contexto más lejano, debemos prestar especial atención a todos los versos, especialmente el verso 2, el capítulo 2, versículo 15, que dice, y lo leo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Les llama la atención aquello? Este versículo encierra el objetivo central de este contexto, y es ser completamente diferente a cómo vive la gente de nuestra generación, del entorno, cómo nosotros vemos esta cosmovisión bíblica, y por consiguiente ser luminares en el mundo nos exhorta Pablo. El pasaje de ninguna manera habla de la posibilidad de perder la salvación o cuidarla para no perderla. El versículo, recuerde, comience por un por tanto, un así que, o un de tal modo que, es decir, todo se conecta con el verso número 12, todo lo anterior, de que cómo debemos vivir en Cristo, ser luminares. Todo se conecta con el versículo número 12. Cuando la Biblia se refiere a, cuando dice por tanto, o así que, o de tal modo que, respecto a todo lo anterior, el contexto anterior. En este caso, de 2.12, del capítulo 2.12 de Filipenses, todo lo anterior no tiene que ver con la pérdida, tiene que ver con la vida en Cristo, cómo nosotros debemos conducirnos, cómo debemos ser luminares en medio de esta sociedad corrupta. Por lo tanto, debemos considerar y debemos conectar el versículo número 12 con todo lo anterior dicho, lo cual se nos puso como máximo y sublime ejemplo de humildad a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estimados, lo que se diga después, ¿cierto?, en el verso 12 y los subsecuentes, es una demanda que hace el apóstol San Pablo
y que espera que ellos, es decir, los filipenses, y también espera que nosotros, como siempre lo han hecho, lo digan, haciendo sea que Él esté presente o ausente. Vivir dignamente en obediencia a Cristo. Pablo les pide que lo hagan con temor y temblor, como Él mismo se conducía. Cuando les escribió a los Corintios, les dijo que llegó a ellos con debilidad y con temor y con mucho temblor. Por lo tanto, a los filipenses les pide lo mismo, les pide que tengan esa misma actitud. Por lo tanto, ¿qué es lo que le está pidiendo Pablo? Que se ocupen en su salvación. Sí, para que sean luminares en el mundo, teniendo que esforzarse mucho más para vivir dignamente y marcar la diferencia. Es lo que se nos pide a nosotros hoy en día. Comportarnos con sentido de respeto y de responsabilidad. No es otra cosa que la demanda para todo creyente: santidad. Vivir en santidad, comportarse con sentido y respeto y de responsabilidad. Le insisto, no es otra cosa que la demanda para todo creyente: santidad. Filipenses 2:12, por lo tanto, es un pasaje donde se demanda de nuestra responsabilidad humana en el caminar de nuestra peregrinación por este mundo, por medio de nuestra sociedad. Por eso Pablo también exhorta en Romanos capítulo 12, verso 2, a renovar nuestra mente. Si nosotros antes teníamos una manera de pensar, debemos ir renovándola para ir conformándonos a la imagen de su Hijo. Pablo se refiere aquí, en este pasaje, versículo 12, a la salvación, no como la obra justificadora ni como la obra de haber sido librados de la condenación eterna, sino como esa salvación progresiva respecto al pecado, el cual nos acompaña todos los días de nuestro peregrinaje. Dios nos salva todos los días en nuestra lucha contra el pecado. Nos preserva. Pablo se refiere a la etapa progresiva de santificación de manera personal, en la que si hay participación del creyente, claro que lo hay. La verdad es que el creyente no participa en su salvación eterna, pues recordemos que es por gracia y no por obra. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, un texto que todos conocemos, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el creyente sí participa en su santificación personal y progresiva todos los días de su vida. Pablo dijo que él mismo trabajó por medio de la gracia en su propia vida para agradar a Dios. Lo expresa ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es un trabajo continuo, permanente del Espíritu Santo y usted. Esto significa, por lo tanto, que la santificación personal constante y creciente del creyente se debe tomar en cuenta con mucha responsabilidad. Si hay que llevarla a cabo con temor y temblor, es porque debemos ser conscientes de nuestra propia debilidad. Ya mencioné que Pablo mismo reconocía su debilidad. Ahora nosotros también debemos tener presente que podemos caer. No estamos exentos de caer en pecado. Pablo les dijo a los corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No significa perder la salvación, estimado. Significa que debemos vivir como salvados, como regenerados, luchando contra el pecado. Si concluyéramos, por lo tanto, a partir de este versículo que hay que cuidar la salvación para no perderla, estaríamos aceptando varias afirmaciones y creencias de los que enseñan una salvación por obras. Es como la idea de que, si bien es cierto, Dios le otorga la salvación a usted, pero usted la debe conservar. ¿Cómo la conservamos? ¿En santidad? Le pregunté días atrás a un creyente al respecto y me dijo que si él moría en pecado,
o que si Jesús viniera y él estaría en pecado, no se salvaría. Este pensamiento encierra la idea de que Jesús no ha pagado por todos nuestros pecados. Y eso es terrible, eso es hacer de la obra salvadora algo inoficioso, algo que me salvó un 80% y el 20% lo tengo que poner yo. Pero la verdad es otra, hermanos. Cuando Jesús murió, todos nuestros pecados eran futuros. De manera que todos nuestros pecados ya están pagados. No cabe la idea de que si muero en pecado pierdo la salvación. Si fuese así, nadie podría ser salvo, nadie podría salvarse. Esa verdad Dios la sabe, siempre la supo. Nadie puede salvarse de esa manera. Por ello fue necesario el sacrificio expiatorio de Jesús por nosotros. De manera que guardarse en santidad es una demanda para el creyente, para vivir una vida digna en este mundo. Cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, está diciendo que si alguien no es declarado justo por Jesús, no puede ver a Dios. La demanda de santidad para ver al Señor está cumplida en Cristo. Los que hemos nacido de nuevo, sin duda podemos ver a Dios no por nuestra propia santidad o justificación, sino por haber sido declarados justos y justos en Jesús, en el Mesías, en el Maestro. Es como si Dios nos viera a través de su Hijo. Por ello dice Jesús en el verso 13 del capítulo 2 de Filipenses, donde Dios pone de manifiesto que Él está detrás de todo esto. Porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese pasaje favorito, que los que me conocen saben cuál es, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estimados, estimadas en Cristo, note la gran importancia de tomar los textos en su contexto. Vea usted que es Dios quien garantiza que el ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor lo haremos conforme a sus designios y propósitos. Es Dios quien obra en nosotros, por nosotros y a favor de nosotros. Este verso podría traducirse de la siguiente manera: porque es Dios quien obra en vosotros el desear y hacer lo que Él le place. Por lo tanto, si leemos el verso 2 y 13 de Filipenses de manera junta, entendemos mejor el sentido del mensaje que el apóstol San Pablo, el autor, sin duda, de la carta a la iglesia de Filipo, ¿cierto? Le está comentando, y fue la intención que quiso transmitirle a ellos, y por ende, que es lo que Dios quiere que usted, a través de este pasaje, conozca respecto a la intención del autor. Lo leo. Por lo tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego, los siguientes versos, a partir del 14 en adelante, Pablo exhorta a vivir una vida santa, de forma que brille con verdadera luz. Por ello nos dice que debemos ser luminares en el mundo. Luz en medio de una generación que sin duda odia a Dios, que odia la luz. Hay muchos cristianos preocupados por el tema de perder la salvación, pero yo me preocuparía más en examinar mi vida y ver si soy cristiano realmente, si realmente he nacido de nuevo. La salvación es de Dios. Él la otorga y Él garantiza que la cuidará, por así decirlo.
Por lo tanto, en el contexto de Filipenses lo podemos ver así como en otros pasajes de las Escrituras. Quiero leerles Filipenses 1, versículos 3 y 6. Ya saben cuál es mi versículo favorito. Lo leo, dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día, dice Pablo, hasta ahora, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús, el Mesías. Hermanos, hay muchos falsos cristianos preocupados de perder una salvación que no tienen. Si usted tiene su salvación, si usted ha nacido de nuevo, ocúpese con temor y temblor para mostrar a otros la luz que Pablo nos está enseñando aquí, y deben ser luminares. Para entender algunas citas bíblicas que pudieran hacernos perder nuestra salvación, y yo le animo a estudiarla en su contexto, no hacer una eisegesis, sino que hacer una exégesis. Es bueno que nosotros podamos conocer el contexto real de lo que Pablo nos enseña en este pasaje, y no pensar y no tener la inseguridad de que usted puede perder su salvación. Ocúpese de su salvación con responsabilidad. Muestre a otros que usted es un cristiano que está salvado, que ha nacido de nuevo. De esa manera usted está dando cumplimiento, en cierta medida, a la inspiración del Espíritu Santo, que, valga la redundancia, inspiró a Pablo para escribir este texto de Filipenses 2:12. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad y espero en Cristo que podamos seguir creciendo mutuamente a través de estos espacios que nos permiten las redes sociales. No se olvide, si le gustó este tema, deje sus comentarios más abajo y compártalo en sus redes sociales si ha sido de bendición para usted. Y si va a comentar algo distinto a lo que yo he expuesto acá, hágalo con respeto y estaremos respondiendo a sus comentarios. Que Dios les bendiga. Chao, chao.